Bienvenido a una lección sobre gráficos planos, cuando se puede dibujar un gráfico conectado sin que se crucen los bordes. Se llama plano cuando se dibuja un gráfico plano. De esta manera divide un plano en regiones denominadas caras. Así que, de nuevo, un gráfico plano es un gráfico conectado que se puede dibujar sin que se crucen los bordes. Incluso si un gráfico no parece plano, todavía podría serlo, quizás podamos volver a dibujarlos de manera que no se crucen bordes. Por ejemplo, el gráfico de abajo es plano porque se puede volver a dibujar como el gráfico de la derecha. Las dos gráficas son iguales, por lo que si una es plana, la otra debe ser 2. Sin embargo, el dibujo original de la gráfica no era una representación plana de la gráfica y, de nuevo, cuando se dibuja una gráfica plana sin aristas, cruzando las aristas y los vértices de la gráfica, dividimos el plano en regiones y llamamos a cada región una cara que la gráfica anterior tiene 3 caras y, incluimos la región exterior como una cara, por lo que nuevamente tenemos 2 regiones internas y una región externa, lo que nos da un total de 3 regiones o 3 caras. El número de caras no cambia sin importar cómo dibujemos el gráfico, siempre y cuando lo hagamos sin que se crucen los bordes, por lo que tiene sentido asignar el número de caras como una propiedad de la gráfica plana. Una advertencia: solo podemos contar caras cuando la gráfica se dibuja de forma plana. Por ejemplo, considere las dos representaciones de la misma gráfico a continuación. Si contamos las caras usando el gráfico de la izquierda, podríamos decir que hay 5 caras, incluida la externa. De nuevo, 4 interfaces y una externa cara, dando un total de 5 caras. Pero dibujar el gráfico con un plano de representación muestra que, de hecho, solo hay 4 caras, 3 interfaces y una cara exterior que nos da un total de 4 caras. Así que antes de determinar el número de caras debemos tener siempre una representación plana. Si hay una conexión entre el número de vértices v, el número de aristas y el número de caras f en todos los gráficos planos conectados, esta relación se denomina fórmula de Euler. La fórmula de Euler establece que para cualquier gráfico plano conectado con v vértices e aristas, y f caras tenemos v menos e más f igual 2. De nuevo, esto es para todos los gráficos planos conectados. ¿Por qué es verdadera la fórmula de Euler? Una forma de convencernos de su validez es dibujar un gráfico plano paso a paso, comenzando con la gráfica de P2 que se muestra aquí abajo, donde tenemos 2 vértices conectados por un borde. Cualquier gráfico conectado, además de un solo vértice aislado, debe contener este subgráfico. Ahora construye la gráfica añadiendo aristas y vértices. Cada paso consistirá en añadir un nuevo vértice conectado por una nueva arista a una parte de la gráfica que llamaremos un pico, o conectando 2 vértices que ya están en la gráfica con una nueva arista, por lo que de nuevo, al construir la gráfica, en cada paso, agregaremos una punta que es un borde y un vértice que se muestran aquí a la izquierda, o solo un borde que se muestra aquí a la derecha, conectando 2 vértices existentes y que hacer estos movimientos. Cuando se agrega un pico, es decir, un borde y un vértice que se muestran aquí a la izquierda, el número de bordes aumenta en 1, el número de vértices aumenta en 1 y el número de faces permanece igual. Pero esto significa que v menos e más f no cambia porque v, y aumentaron en 1 y 1 menos 1 es 0. Completar un circuito añadiendo una arista que conecta 2 vértices existentes. Agrega una arista, agrega una cara y mantiene el número de vértices igual si aumentamos el número de aristas en 1, y aumentamos el número de caras en 1, ya que menos 1 más 1 es 0. V menos e más f no cambia, por lo que podemos construir cualquier gráfico usando una combinación de estos dos movimientos y al hacerlo nunca cambia. Cantidad v menos e más f. Esa cantidad será la misma para todos los gráficos. Aviso para nuestro gráfico inicial P2. El número de vértices es 2, el número de aristas es 1 y el número de caras es 1, lo que nos da v menos e más f es igual a 2 porque tenemos 2 menos 1 más 1, que es igual a 2. Este argumento es esencialmente una prueba por inducción. Ahora no todos los gráficos son planos. Si hay demasiados bordes y muy pocos vértices, entonces algunos de los bordes necesitarán intersecarse. El gráfico más pequeño donde esto sucede es K5, que se muestra a continuación. Hablaremos más sobre gráficos no planos en la próxima lección. Espero que esto te haya resultado útil.